Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 17. Los indígenas se sumaban por millares y millares a las fuerzas del padre de todos los pobres y de todos los miserables y desvalidos. Al frente de sus guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cusco. Marchaba predicando a arengas. Todos los que murieran bajo sus órdenes en esta guerra resucitarían para disfrutar las felicidades y las riquezas de las que habían sido despojados por los invasores. Se sucedieron victorias y derrotas. Por fin, traicionado y capturado por uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas, a los realistas. En su calabozo entró el visitador Arenche para exigirle, a cambio de promesas, los nombres de los cómplices de la rebelión. Túpac Amaru le contestó con desprecio: aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por opresor y yo por libertador. Merecemos la muerte. Túpac fue sometido a suplicio junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios. En la plaza de Huaypata, en el Cusco, le cortaron la lengua. Ataron sus brazos y sus piernas a 4 caballos para descuartizarlo, pero el cuerpo no se partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a Tinta. Uno de sus brazos fue a Tunguazuca y el otro a Carabaya. Mandaron una pierna a Santa Rosa y la otra a Libitaca. Le quemaron el torso y arrojaron las cenizas al río Guatanay. Se recomendó que fuera extinguida toda su descendencia hasta el 4º grado. En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astor Pilco, recibió la visita de Humboldt. Fue un Cajamarca, en el exacto sitio donde su antepasado, Atahualpa, había visto por primera vez al conquistador Pizarro. El hijo del cacique acompañó al sabio alemán a recorrer las ruinas del pueblo y los escombros del antiguo palacio incaico. Y mientras caminaba, le hablaba de los fabulosos tesoros escondidos bajo el polvo y las cenizas. ¿No sentís a veces el antojo de cavar en busca de los tesoros para satisfacer vuestras necesidades?, le preguntó Humboldt. Y el joven contestó: tal antojo no nos viene. Mi padre dice que sería pecaminoso. Si tuviéramos las ramas doradas con todos los frutos de oro, los vecinos blancos nos odiarían y nos harían daño. El cacique cultivaba un pequeño campo de trigo. Por eso no bastaba para ponerse a salvo de la codicia ajena. Los usurpadores, ávidos de oro y plata y también de brazos esclavos para trabajar las minas, no demoraron en abalanzarse sobre las tierras cuando los cultivos ofrecieron ganancias tentadoras. El despojo continuó todo a lo largo del tiempo, y en 1969, cuando se anunció la reforma agraria en el Perú, todavía los diarios daban cuenta, frecuentemente, de que los indios de las comunidades rotas de la sierra invadían de tanto en tanto, desplegando sus banderas, las tierras que habían sido robadas a ellos o a sus antepasados, y eran repelidos a balazos por el ejército. Hubo que esperar casi 2 siglos desde Túpac Amaru para que el general nacionalista Juan Velasco Alvarado recogiera y aplicara aquella frase del cacique de resonancias inmortales: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
Otros héroes que el tiempo se ocupó de rescatar de la derrota fueron los mexicanos Hidalgo y Morelos. Miguel Hidalgo, que había sido hasta los 50 años un apacible cura rural, un buen día echó a vuelo las campanas de la iglesia de Dolores, llamando a los indios a luchar por su liberación. ¿Queréis empeñarnos en el esfuerzo de recuperar de los odiados españoles las tierras robadas a vuestros antepasados hace 300 años? Levantó el estandarte de la Virgen India de Guadalupe y antes de 6 semanas 80,000 hombres lo seguían, armados con machetes, picas, hondas, arcos y flechas. El cura revolucionario puso fin a los tributos y repartió las tierras de Guadalajara. Decretó la libertad de los esclavos, abalanzó sus fuerzas sobre la Ciudad de México. Pero fue finalmente ejecutado al cabo de una derrota militar y, según dicen, dejó al morir un testimonio de apasionado arrepentimiento. La revolución no demoró en encontrar un nuevo jefe, al sacerdote José María Morelos. Deben tenerse como enemigos todos los ricos, nobles y empleados del primer orden. Su movimiento, insurgencia indígena y revolución social llegó a dominar una gran extensión del territorio mexicano, hasta que Morelos fue también derrotado del territorio de México, fue derrotado y fusilado. La independencia de México, 6 años después, resultó ser un negocio perfectamente hispánico entre europeos y gentes nacidas en América. Una lucha política dentro de la misma clase reinante. El encomendado fue convertido en peón y el encomendero en hacendado. La Semana Santa de los indios termina sin resurrección. A principios de nuestro siglo, todavía los dueños de los pongos, indios dedicados al servicio doméstico, los ofrecían en alquiler a través de los diarios de la paz. Hasta la Revolución de 1952, que devolvió a los indios bolivianos el pisoteado derecho a la dignidad, los pongos comían las sobras de la comida del perro, a cuyo costo dormían, y se hincaban para dirigir la palabra a cualquier persona de piel blanca. Los indígenas habían sido bestias de carga para llevar a la espalda los equipajes de los conquistadores. Las cabalgaduras eran escasas. Pero en nuestros días pueden verse por todo el antiplano andino changadores, aymares y quechuas cargando fardos hasta con los dientes a cambio de un pan duro. La neumoconiosis había sido la primera enfermedad profesional de América. En la actualidad, cuando los mineros bolivianos cumplen 35 años de edad, ya sus pulmones se niegan a seguir trabajando. El impecable polvo de sílice impregna la piel del minero, le raja la cara y las manos, le aniquila los sentidos del olfato y el sabor, y le conquista los pulmones, los endurece y los mata. Los turistas adoran fotografiar a los indígenas del altiplano, vestidos con sus ropas típicas, pero ignoran que la actual vestimenta indígena fue impuesta por Carlos III a fines del siglo XVIII. Los trajes femeninos que los españoles obligaron a usar a las indígenas eran calcados de los vestidos regionales de las labradoras extremeñas, andaluzas y vascas. Y otro tanto ocurre con el peinado de las indias, raya al medio, impuesto por el virrey Toledo.